Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, señora juez, señores jueces? Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Me llamo Gustavo Petro y en este momento soy senador de la República de Colombia. Muchas gracias. ¿Lugar de residencia? La ciudad de Bogotá. Gracias. El declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre la alegada persecución de que ha sido objeto como líder político de oposición, en particular sobre los procesos disciplinarios y fiscales seguidos en su contra en razón de sus actuaciones como alcalde mayor de Bogotá, las consecuencias de tales hechos en su vida personal, familiar y política y las medidas que debería adoptar el Estado colombiano para reparación del daño sufrido, el pleno restablecimiento de sus derechos y las garantías de no repetición de los hechos. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a los representantes para que procedan con el interrogatorio y solicito que indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará el correspondiente interrogatorio. Muchas gracias. Adelante. Gracias, señora presidenta. Mi nombre es Carlos Rodríguez Mejía. Voy a interrogar al señor Gustavo Petro Urrego. Aprovecho la ocasión para saludarla y felicitarla por su elección como presidenta de la Corte. Señor Gustavo Petro, buenos días. Buenos días. Quisiera pedirle que brevemente le haga una presentación a los señores jueces de quién es usted y cuál es su desempeño en Colombia para ubicarse. Bien, yo soy un dirigente político de izquierda. Siempre he estado en la oposición, dado que quienes han gobernado el país siempre han sido los mismos, incluso familiarmente. Un sector de la sociedad colombiana que ha controlado el poder. He luchado por transformar desde el punto de vista democrático la sociedad colombiana, el Estado colombiano, una de las sociedades más desiguales del mundo y de las más violentas. En esa lucha fui al principio combatiente, armado, muy joven. Hicimos un acuerdo de paz en el 90, gracias a eso ganamos las elecciones de Asamblea Constituyente. La actual Constitución la hicimos mayoritariamente nosotros en la Asamblea, no se aplica en su mayor parte. Logramos resistir una ola de violencia inmensa en la década de los 90 como movimientos políticos legales. A partir de ahí fui congresista de Colombia durante 15 años. Hice los principales debates sobre la articulación entre poder político y paramilitarismo y narcotráfico, que llevó al 35% del Senado a la cárcel. Después de eso fui candidato presidencial en el año 2010 a nombre del Polo Democrático. No ganamos. Al año siguiente gané las elecciones de la mayor ciudad del país, Bogotá. Fui alcalde. Los hechos de esta audiencia tienen que ver con ese paso por mi administración entre el 2012 y el 2015. En el 2018 volví a ser candidato presidencial y saqué 8 millones de votos, la segunda votación del país, y en virtud de una norma, al ser el segundo en votación, volví otra vez a ser senador de la República, cargo que hoy tengo, liderando las fuerzas de la oposición política de Colombia. Bueno, muchas gracias. Usted acaba de decir que fue alcalde de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo afectó su desempeño como alcalde el hecho de que estuviera bajo investigación de la Procuraduría
y que finalmente ésta lo destituyera y lo inhabilitara? Nuestra intención cuando ganamos las elecciones de Bogotá fue mostrarle al país en la práctica lo que podría ser un gobierno alternativo, ligado a 3 ejes: la superación de la desigualdad social en la ciudad, la adaptación de la ciudad al cambio climático y el fortalecimiento del poder público. Tenía un efecto de demostración, sobre todo Colombia, lo que podría ser una sociedad gobernada profundamente de manera democrática. Vino una resistencia institucional, no de la sociedad, sino del Estado mismo, contra esa administración. Los procesos disciplinarios de autoridades administrativas como el procurador o de los contralores se circunscribieron a perseguir la política pública que yo agenciaba a través de los decretos que expedía, decretos que son la esencia del proceso administrativo. En casi toda la línea de la política pública fui vigilado, controlado, disciplinado. Uno de esos decretos tenía que ver con la remuneración a recicladores, una población muy pobre de la ciudad de Bogotá. La Corte Constitucional me había ordenado remunerarlos. Cambié el sistema de aseo para lograrlo, creando una empresa pública. El simple hecho de volver público un servicio público que había sido privado desató la persecución del procurador. Cuando vino la destitución, prácticamente toda la administración quedó paralizada. Aún superada la destitución gracias a una medida cautelar de la Comisión Interamericana que un juez interno de Colombia obligó que se acatara por parte del presidente de la República un mes después, y cuando éste ya la había desacatado, aún volviendo a la alcaldía, buena parte de los dirigentes administrativos de mi gobierno sentían miedo, temor de actuar, de volver realidad la política pública que habíamos agenciado y por la cual la sociedad había votado mayoritariamente. Ese miedo paralizó la ejecución de una parte de nuestros objetivos, que como ya dije eran objetivos muy diferentes a los que tradicionalmente se plantean como la visión de la gente que maneja el poder político en Colombia. Así que hubo un golpe, digamos, a lo que llamamos la Bogotá humana, el nombre de mi administración. Y el miedo generalizado en los funcionarios, además una persecución sucesiva sobre los funcionarios, dificultó el mucho que el mandato popular se pudiera mostrar en toda su plenitud en el gobierno de la Bogotá humana. Bueno, usted también posteriormente ha seguido desarrollando la carrera política y adicionalmente ha tenido otros procesos en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo han sido esos procesos y cómo lo han afectado en su desarrollo político, en su carrera política? Por los decretos que expedí, uno sobre congelamiento de tarifas y tarifa diferencial para los sectores más pobres de la ciudad de Bogotá en el sistema de transporte. El otro sobre el ordenamiento territorial de Bogotá, POT se llama, tratando de que se adaptara a la ciudad al cambio climático. El otro sobre la remuneración a recicladores, el empoderamiento del reciclaje y el cambio del modelo de aseo. He sido multado por órganos de control territorial locales en una cuantía cercana a los 150 millones de dólares que tendría que pagarle al Estado colombiano de mi pecunio, que obviamente no tengo, es una deuda impagable. Esas multas generan una inhabilidad política por una ley colombiana que incluso, si yo me llegara a inscribir como candidato teniendo esas multas vigentes, me llevarían a la cárcel. La ley ordena la prisión para quien se inscriba
cuando ha tenido sanciones fiscales, disciplinarias y obviamente penales. ¿Y esas multas, perdóneme que lo interrumpa, no están vigentes? Esas multas fueron suspendidas provisionalmente por la justicia administrativa. Una suspensión provisional que fue lo que me permitió inscribirme como candidato presidencial en el año 2018. Si no hubiera existido esa suspensión provisional y transitoria, no hubiera podido ser candidato. Todas las multas han sido suspendidas, excepto la que establece la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una delegación directa del presidente de la República. Es decir, hoy puedo decir que el presidente Duque me embarga mi sueldo. Ese embargo no tiene inhabilidad política, por eso puedo ser senador de la República, pero todas las demás multas de la Contraloría Distrital por cuantía cercana a 150 millones de dólares están suspendidas por la justicia, pero provisionalmente. Es decir, fui candidato presidencial porque operó una suspensión provisional y yo no tendría hoy la certeza de que podría ser candidato presidencial y, de acuerdo a las encuestas y al volumen de votos, posiblemente presidente de la República, si la sociedad quiere, si se levanta una suspensión provisional de esas. Es decir, un magistrado hoy, levantando la suspensión provisional, podría de facto, digamos, declarar mi muerte política de manera definitiva. No, ni la sociedad colombiana ni yo tenemos certeza de que me pueda inscribir para la próxima contienda electoral en virtud de esos procesos de sanción administrativa sobre mis decretos que me han multado y han puesto sanciones fiscales. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.